Recuerdo el olor antes que cualquier otra cosa. Un regusto metálico que flotaba en el aire nocturno, mezclado con el de mi propio sudor. Tal vez solo fuera el rancio aroma de la caja de comida a domicilio sobre la encimera, o tal vez proviniera de la hoja en mi mano, el cuchillo que apretaba con demasiada fuerza, presionando su filo romo contra mi muslo. La razón por la que menciono esto es porque es importante que comprendan, ese cuchillo nunca fue para ella, era para mí. Una medida desesperada para aferrarme a algo real, a algún ancla o amenaza, en un momento en que mi mundo se derrumbaba. Mientras estaba allí de pie, apoyado contra el fregadero de la cocina, me di cuenta de que la palma de mi mano estaba entumecida por la tensión, pero no podía soltarlo. Sentí como si el mango se hubiera fusionado con mi mano. Les estoy contando esto como si estuviera bajo juramento, porque en muchos sentidos siento que lo estoy. Todo lo que están a punto de escuchar es la verdad pura y simple. Intentaré presentarlo sistemáticamente, paso a paso. Si omito o añado detalles, es solo porque mi memoria tiene una forma de jugar conmigo, especialmente ahora. Pero haré lo mejor que pueda para mantenerlo claro. Esa noche, o más bien ese día, llegué a casa con una locura arremolinándose en mi cabeza. Le había dicho a Sara que me iba a Virginia a visitar a mi madre, dije que su salud había empeorado, que necesitaba estar allí. Pero era una mentira. No tengo ilusiones al respecto. Le mentí a mi esposa para ver si ella me mentiría a mí. Y lo hizo. Lo descubrí lo suficientemente pronto. Pero no de la manera ordenada y pulcra que se ve en las películas. No, fue crudo, desordenado y humillante. Permítanme aclarar algunas cosas. Mi nombre es Mateo Prescott. Tengo 38 años. Hasta hace unos meses me consideraba un hombre relativamente estable, trabajo fijo, casa respetable, sin vicios importantes aparte de un whisky ocasional después de un día difícil. Dirijo una división de ventas para una empresa de suministros médicos. Ese hecho por sí solo debería decirles que soy un hombre que maneja números precisos y conversaciones racionales. Sin embargo, aquí estaba yo, sujetando un cuchillo de cocina en un ángulo extraño, demasiado cobarde para apuntarlo a alguien, demasiado cansado para dejarlo. A veces la lógica no tiene nada que ver con lo que eliges hacer cuando tu corazón se quiebra. Pero no nos adelantemos. Déjenme llevarlos al principio, al momento en que decidí mentir sobre el estado de mi madre. Había estado observando a Sara durante semanas, notando las pequeñas señales. Cerraba el teléfono demasiado rápido cuando entraba, o pasaba una hora extra antes de cenar terminando un proyecto para el trabajo. Ponía esa media sonrisa si le preguntaba a quién estaba enviando mensajes. Quizás pensó que era ciego, o tal vez pensó que simplemente no me importaba. De cualquier manera, la tensión en nuestro hogar se había vuelto tan espesa que parecía una cuerda alrededor de mi cuello. Así que puse mi plan en marcha. Tomé una pequeña bolsa de lona, la llené con ropa que apenas me importaba y le dije que tenía que irme por una semana. Mi madre no está bien, dije. Está de vuelta en el hospital. Me necesita allí. Los ojos de Sara parpadearon con algo. ¿Preocupación por mi madre? ¿O quizás alivio? Difícil de decir. Luego simplemente dijo: Por supuesto, tienes que ir. Entiendo. No fue una gran discusión. Fue casi demasiado fácil. Habíamos tenido peleas más grandes por cosas triviales en el pasado. Si reemplazar el sofá de la sala o cómo pasar las fiestas. Esta vez fue como una brisa que pasaba por la casa. No se ofreció a acompañarme. No hizo ninguna pregunta específica. Dijo que me mantendría al tanto de cualquier cosa que surgiera, pero pude ver que su mente ya se estaba alejando, tal vez imaginando el silencio que disfrutaría una vez que me fuera. Le besé la frente. Ella se estremeció un poco. O eso creí, y eso fue todo. Salí, me subí al coche,
Di vueltas a la manzana un rato, sin rumbo, dejando que la radio sonara suavemente. Mi corazón martillaba en mi pecho como si quisiera liberarse. Después de aproximadamente una hora, aparqué cerca de nuestra casa, apagué el motor y puse el teléfono en silencio. Bajé el asiento, intenté relajarme. Esa primera noche no vi ni oí nada sospechoso. Solo la silenciosa silueta de nuestra casa con una luz aún encendida en la cocina. Me sorprendí derivando hacia un sueño intranquilo, repasando cada momento de nuestro matrimonio en mi cabeza. ¿Dónde había empezado? ¿Dónde estaba la grieta que se había ensanchado tanto? No tenía respuestas, solo un dolor sordo en las sienes. Al segundo día tenía más hambre, más ansioso. Salía ocasionalmente para comprar una hamburguesa en un autoservicio abierto las 24 horas, luego me escabullía de nuevo al coche, sintiéndome como algún detective en un drama barato. Odiaba la sensación. Odiaba que estuviera merodeando por mi propia casa, pero tenía que saber si mis sospechas eran correctas. Hay una extraña comodidad que viene con ese tipo de vigilia. Como castigarse por algo que ni siquiera está seguro de haber hecho. Mi padre solía decirme: «Hijo, si alguna vez sientes que la casa está en llamas, no solo huelas el humo, ve a ver las llamas». Era un hombre práctico. Supongo que estaba haciendo exactamente eso, de una manera retorcida. A la tercera noche, todo sucedió. Recuerdo revisar mi teléfono alrededor de la medianoche. Nada de Sara, ni mensajes, ni llamadas perdidas. Entonces, poco después de las 2 de la mañana, se encendió la luz de su habitación. Normalmente no habría podido verla, pero la persiana estaba parcialmente abierta. Mi corazón entró en hipervelocidad. Esperaba ver una silueta, tal vez más. Luego, alrededor de las 2:15, escuché su teléfono. Sí, desde dentro del coche, el sonido era débil pero distinto. Una notificación o tal vez una llamada. Definitivamente eran vibraciones repetidas que viajaban por el aire quieto. Me quedé helado, con los ojos fijos en el resplandor de esa ventana del piso de arriba. Entonces vi su sombra cruzar la habitación rápidamente, como si se apresurara a contestar. Un minuto después, recibí un mensaje yo mismo. Extraño. Miré la pantalla. Mi amigo de la oficina quería una actualización sobre un proyecto. Inútil. Suspiré y revisé la batería de mi teléfono. 10%. Entonces oí algo más. Su voz, pero no del todo. Era risa. O jadeos. No podía estar segura. Lo que vino después fue como el descarrilamiento de un tren a cámara lenta. La siguiente media hora pasó conmigo completamente despierto. Cada nervio en tensión, escaneando las ventanas en busca de cualquier señal de movimiento. Entonces, sobre las 2:50, la luz del dormitorio se apagó de nuevo. Tenía la mandíbula tan apretada que sentía un espasmo cerca de la oreja. Di un trago a la botella de agua que tenía. Tibia, rancia. Consideré bajarme, tocar la puerta, pillarla desprevenida, pero algo me dijo que esperara un poco más. Quizás era cobarde, quizás todavía tenía una pizca de esperanza de que mis sospechas fueran erróneas. La verdadera conmoción llegó la noche siguiente. Había decidido estirar las piernas alrededor de las 8. El sol se estaba poniendo, pintando todo con un brillo rojizo. Di una vuelta a la manzana solo una vez. Cuando regresé, me senté de nuevo en el coche, teléfono en mano, y me desplacé por fotos antiguas de días mejores. Sara y yo en Chicago, visitando a su familia. Parecía tan feliz entonces, con ese vestido floral brillante, el pelo recogido. Si me hubieras dicho entonces que me traicionaría, me habría reído en tu cara. Entonces el teléfono se iluminó con una notificación. Su mensaje de WhatsApp era una nota de voz.
Reconocí el nombre en la pantalla porque se reflejaba desde su teléfono en el plan de datos compartido que teníamos. Mi corazón martilleaba. Tony. El teléfono estaba en silencio, pero reconocí el contacto. Alguna vez me había presentado a un colega. Este es Tony, un amigo del trabajo. Hace mucho tiempo. Nunca imaginé que hubiera algo más. Mis ojos se dirigieron a la casa. Las luces de la sala estaban encendidas. Ella estaba en casa. Así que presioné reproducir. Y fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. Baja, segura, y con un toque de ese tono melódico. Todavía siento tus manos sobre mí. Lo dijo lentamente, íntimamente, como si el recuerdo permaneciera en su piel. Una ola de náuseas me golpeó tan fuerte que casi dejé caer mi teléfono. Luego añadió, tenemos que tener más cuidado, pero no puedo dejar de pensar en ti. Me quedé mirando la pantalla, mi mente inundada de imágenes que no quería. Sus manos, su cuerpo, esa cercanía, el pensamiento de ello me revolvió el estómago. Se me cortó la respiración. Me obligué a seguir escuchando, pero eso fue todo. La nota terminó. Quería destrozar algo, gritar, irrumpir allí mismo, pero no lo hice. Solo me senté allí, con las manos temblando, el sudor acumulándose en mis sienes. Entonces vi que la luz de su habitación se encendía, esta vez rápidamente. Mi teléfono volvió a vibrar. Ella estaba escuchando la misma nota. Estoy seguro, porque no 30 segundos después, escuché una exclamación ahogada desde adentro. Me di cuenta de que había activado la reproducción, y ahora su teléfono la estaba transmitiendo. O tal vez Tony la había configurado para que se entregara. Los detalles son confusos, pero ese fue el momento en que se dio cuenta de que todo estaba a punto de desmoronarse. Estaba en la puerta principal en menos de 1 minuto. El cuchillo, irónicamente, todavía estaba en mi coche, escondido debajo del asiento del pasajero. Algo que había traído conmigo en mi locura, pero no me molesté con él en ese momento. Mi mente giraba en 1000 direcciones, pero el impulso más fuerte era ver su rostro. Mientras metía la llave en la cerradura, mi mano se sentía entumecida. Entré sin molestarme en llamarla. Allí estaba ella, en medio de la sala, el teléfono aferrado en la mano, los ojos muy abiertos por el terror, o tal vez por la culpa. Abrió la boca pero nada coherente salió. Luego intentó hablar pero todo lo que oí fue, Michael, Espera, puedo explicarlo. Esto es... La dejé tartamudear. La observé atentamente como si fuéramos extraños. Es una sensación extraña ver a alguien con quien has dormido durante años aparecer de repente como una intrusa en tu vida. Todo en ella se sentía ajeno. Todavía quería creer que había un malentendido y sin embargo, mi pecho ardía con una traición que nunca había conocido. No grité. Esa es la parte que podría sorprenderles. Simplemente la miré, en silencio, con frialdad, como un hombre sin aliento para gritar. Me miró como mira una persona ahogándose a una orilla que se aleja. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Respiré hondo y dije, Sara, tan calmado como pude, ¿quién es él? Esa fue la pregunta. La misma pregunta que ella me había hecho alguna vez, en un momento de celos hace años, cuando recibí un mensaje nocturno de una colega. Exigió saberlo todo. Ahora yo le lanzaba la misma frase. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo? Ella me miró, con lágrimas acumulándose pero sin caer todavía. Michael no es... Es Tony, es un amigo del trabajo. Tragó saliva con dificultad. Solo pasó una vez. Fue un error, lo juro. El temblor en su voz apenas ocultaba lo que ambos sabíamos. No fue una vez. Ese mensaje demostraba que era algo continuo, o al menos más que una aventura casual. Le pregunté, ¿dónde?
igual que solía interrogarme en disputas menores. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste hasta tan tarde? Ahora era su turno. Tartamudeó de nuevo. Fue en su casa. Y una vez, aquí. Yo no sé qué estaba pensando. Lo siento. Mi mente reprodujo la nota de voz de Tony. Todavía siento tus manos sobre mí. Eso fue todo lo que oí, resonando en mi cráneo. Di un paso adelante. Ella retrocedió. Por un segundo, pensé que podría hacer algo violento. Sentí la agresividad arremolinándose en mis músculos. Pero solo levanté el brazo, señalándola a medias, extendiéndome a medias hacia algo intangible. ¿Por qué?, logré decir. Esa pregunta flotó en el aire. La misma pregunta que ella usó una vez conmigo cuando discutíamos sobre finanzas o sobre mi retraimiento. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no compartiste? No lo sé, susurró. No lo planeé. Empezó con una simple coqueta en el trabajo. Me sentí invisible en casa. Necesitaba... Se ahogó entre lágrimas. Su rostro se retorció como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Necesitaba sentir algo nuevo. Todo era rutina entre nosotros. Estaba sola. Por favor, Michael, tienes que entender. Dejé que eso calara. Una parte de mí quería devolverle la culpa. Otra parte preguntaba si tal vez era mi culpa. ¿Realmente la había descuidado tanto? La culpa. Esa es la peor parte. Me sentí culpable por no prestarle suficiente atención, aunque ella era la que había roto nuestros votos. Reconocí esa culpa como irracional, pero aún así me apretaba el corazón. No tengo que entender nada, dije, mi voz temblando de ira reprimida. Tú hiciste esto. Tú... No pude terminar. Mi garganta se sentía como papel de lija. La puerta principal detrás de mí se abrió, silenciosamente, y ese fue el momento en que mi actor contratado entró. Era un hombre con traje, del tipo que ves en anuncios locales baratos, alguien que había encontrado a través de una agencia la noche anterior. Un plan mezquino y rencoroso que había urdido en mis horas de espera en ese coche. Había decidido que no me alejaría simplemente de Sara. Haría una declaración. Había contactado a una agencia que proporciona actores para bromas, eventos especiales. Les dije que necesitaba un actor para interpretar a un nuevo propietario que me estaba reemplazando. Suena una locura, lo sé, pero era un hombre al límite, y eso fue lo que hice. Entró detrás de mí, sus pasos resonando. Los ojos de Sara se abrieron de par en par en shock, y sus lágrimas se convirtieron en confusión. Le entregué las llaves de la casa. Las tomó, con una sonrisa educada, casi agradable, como si fuera un cierre inmobiliario normal. Luego se acercó a Sara, le dio una palmadita suave en el hombro como si fueran una vieja pareja casada, y dijo, «Hola, cariño, la casa es nuestra ahora. Me encanta el nuevo sofá que estoy eligiendo. ¿Correcto, Michael?», se volvió hacia mí, como esperando mi indicación. Yo solo asentí, con la mandíbula trabada. Sara soltó un jadeo ahogado. ¿Qué es esto?», miró de él a mí, buscando una pizca de cordura. «Michael, ¿qué estás haciendo?». En ese momento, estaba fuera de mi propio cuerpo, observando. Mi voz salió helada. «Te estoy dando exactamente lo que querías, Sara. Una nueva vida, un nuevo hombre. La casa es tuya. Por ahora, haz con ella lo que quieras». Su rostro perdió todo el color. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. «Me das miedo», susurró. Él, el actor, le rodeó con un brazo, muy ligeramente. Pude verla retroceder ante su tacto, su mente dando vueltas ante lo insano que parecía. Entonces él dijo, en ese tono melódico y ensayado, «No te preocupes, querida, todo va a estar bien». Tragué saliva,
Metí la mano en la chaqueta y saqué un sobre. Esto era todo. Papeles de divorcio. Los coloqué sobre la encimera de la cocina, junto a la copa de vino sobrante de la que ella había estado bebiendo. Léelos, fírmalos, o no lo hagas, pero está hecho. También dejé una nota encima, garabateada con mi letra pulcra. Libre, sin deudas, sin sentimientos. Esa nota era mi adiós, mi declaración final. Oí el crujir de los papeles mientras ella los cogía, sus dedos temblando tanto que hacían un sonido crujiente contra el pergamino. Por un momento, ninguno de los dos habló. La casa parecía respirar, como si las paredes latieran con el shock de esta confrontación. Sara intentó moverse hacia mí, pero el brazo del actor seguía sobre sus hombros. Ella lo apartó, sus ojos suplicándome una oportunidad, un momento para explicar. Michael, por favor. Hablemos, solo hablemos, una vez más. Yo sé que la he fastidiado. Sé que parece horrible, pero déjame arreglarlo. Oí un leve zumbido desde la sala, una llamada telefónica o un mensaje. Probablemente Tony, o tal vez un amigo. Ya no importaba. Exhalé lentamente sintiendo vacío. Mi padre solía decir, a veces no notas el veneno en tu pozo hasta que es demasiado tarde. No sé por qué me vino a la mente, pero lo hizo. Mi pozo estaba envenenado. Tal vez Sara sentía que estaba descuidada. Tal vez yo era parcialmente culpable. Pero sabía que no podía quedarme. El actor carraspeó, ciñéndose al guión que le había dado. Cariño, dijo volviéndose hacia Sara, deberíamos hablar de los muebles nuevos. El sofá viejo no servirá. Hizo un gesto por la sala. Ella lo miró como si fuera un lunático. Luego me miró de nuevo, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. No dije nada más. No pude. La voz en mi cabeza me decía que saliera ahora o hiciera algo imprudente de lo que me arrepentiría. Así que me di la vuelta, salí por la puerta y caminé hacia mi coche. Todo el tiempo mantuve la espalda recta, los hombros firmes, la mirada al frente. No miré atrás ni una sola vez, aunque sentí su mirada taladrándome la espalda. Cuando llegué al coche, abrí la puerta y ese olor me golpeó de nuevo. La sequedad, la tensión sudorosa y el débil regusto metálico del cuchillo debajo del asiento. Me senté, giré la llave y arranqué. Mi latido era un golpeteo lento y pesado en mi pecho, como un tambor fúnebre. Puede que les sorprenda que no sintiera el alivio que esperaba. En cambio, me sentí vacío, como si hubiera dejado una parte de mi cuerpo en esa casa. Tal vez lo había hecho. Pasaron semanas. Me quedé en un motel barato en las afueras de la ciudad, cerca de la oficina. El trabajo era el único ancla que me quedaba, así que me sumergí en él. Era meticuloso, metódico, como una máquina. Pero por dentro mis emociones estaban descontroladas. A veces, tarde en la noche, me sentaba en la cama, miraba ese maldito cuchillo que había traído conmigo del coche a la habitación del motel, y me preguntaba si algo de esto tenía sentido, si tal vez había reaccionado en exceso, o si simplemente había hecho lo que cualquier hombre con autoestima haría. No tenía respuesta. Una noche, mi teléfono se iluminó con una llamada de Sara. No contesté. Luego llegó un mensaje. Mateo, tenemos que hablar. Lo siento, estoy firmando los papeles, pero por favor, no podemos terminar así. Casi respondí. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado, pero terminé tirando el teléfono en la cama en su lugar, enterrando mi rostro en mis manos. Mi pecho se sentía como si se estuviera hundiendo. No sé qué sentir, me dije. Esa era la verdad. La ira, el dolor y la culpa eran un torbellino
tóxico en mi estómago. Quería dejarlo salir todo, tal vez destrozar la pantalla de la lámpara o lanzar el mando de la televisión por la habitación. En cambio, simplemente me senté allí, respirando como un fuelle roto, las lágrimas quemando los bordes de mis ojos. No puedo decir cuántos días pasé en esa neblina. Estaba en piloto automático, yendo al trabajo, cerrando tratos, sonriendo artificialmente a los clientes. Las noches volvía a ese motel solitario. Hurgaba entre los envases de comida rápida, mirando las 4 paredes que no ofrecían consuelo. Mi madre, irónicamente, estaba muy bien en Virginia, mejor de lo que le había hecho creer a Sara. Nunca le conté nada de esto. Todavía estaba de luto por el reciente fallecimiento de mi padre y no necesitaba otro desamor. Así que le hice creer que viajaba por negocios. Tal vez era más fácil así. Entonces, una mañana temprano, me encontré parado en el baño del motel, el cuchillo sobre el lavabo, mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre y ojeras. Tenía el pelo revuelto. Había perdido peso. Apenas me reconocía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundamente que me estaba consumiendo la culpa. Sí, ella me había engañado. Sí, había roto nuestras promesas matrimoniales. Pero aquí estaba yo, consumido por la idea de que tal vez la había empujado a ello al ignorar sus necesidades, al no estar lo suficientemente presente. Las palabras de mi padre me atormentaban de nuevo. Si el pozo está envenenado, tienes que encontrar la fuente. Tal vez la fuente era yo, o tal vez así es como el desamor distorsiona tus pensamientos. Me salpiqué agua en la cara, obligándome a reunir algo de determinación. Tenía una llamada programada con un cliente importante. Necesitaba parecer funcional. Así que guardé el cuchillo en un cajón, recordándome silenciosamente que lo conservaba solo como un recordatorio, no como una amenaza real. Nunca la mataría, le dije al espejo, pero casi siento ganas de matar la parte de mí que la amaba. Pocas semanas después cayó el último zapato. Había instruido a mi abogado para que procediera con el divorcio. Me había dicho que Sara efectivamente había firmado los papeles, pero quería una reunión, para discutir ciertos acuerdos. Le dije al abogado que finalizara todo con el mínimo contacto. La casa estaba más o menos a mi nombre, aunque Sara tenía alguna participación en ella. No me importaba. Que se la quedara. Solo quería salir. El recuerdo de ver su rostro cuando sonó el mensaje de Tony fue suficiente para hacerme huir 1000 millas. Pero un domingo por la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Michael, soy Tony. Necesitamos hablar. Esto es sobre Sara. Me senté en la cama. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Cómo diablos consiguió Tony mi número? Tal vez de Sara, o de algún contacto mutuo. Miré el mensaje, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Por qué demonios le hablaría? Luego llegó otro mensaje. Esto es más grande de lo que crees. Dame 5 minutos. Mi primera reacción fue ignorarlo, bloquear el número, pero algo me roía. ¿Y si había alguna complicación, algún detalle sobre el bienestar de Sara que necesitara saber? Escribí de vuelta. Dilo aquí, no voy a reunirme contigo. Él respondió. Está en problemas. Perdió su trabajo. Puede que pienses que no es asunto tuyo, pero yo lo empeoré. Por favor, solo 5 minutos para aclarar. Un tornado de rabia remolinó en mi interior. ¿Tenía el descaro de hablar de su trabajo, de sus problemas? Vete al infierno, escribí. Luego me detuve. Mi pulgar se detuvo de nuevo, como antes. ¿Realmente quería que ella se arruinara? ¿O seguía siendo ese hombre que sentía un atisbo de responsabilidad por ella? En contra de mi mejor juicio, escribí de vuelta. Bien, llámame. Segundos después, el teléfono vibró.
Contesté, el corazón en la garganta. La voz de Tony sonaba cuidadosa, arrepentida. Michael, gracias por acceder a hablar. No estoy intentando arreglar nada. Entre tú y yo, eso es imposible. Pero Sara, ella está perdiendo la casa. No puede pagarla sola. Perdió su trabajo 2 semanas después de tu confrontación. Reorganización de la empresa o algo así. Ella está destrozada. Bebiendo. Quiero decir, no es bonito. Una ola de emociones contradictorias se hinchó en mí. Una parte de mí quería decir que se lo merezca, pero otra parte, la que una vez la amó, sintió un dolor. ¿Por qué me dices esto, Tony? Después de acostarte con mi esposa, ¿esperas que ayude? Él suspiró. Mira, sé cómo suena. No soy un santo. Yo, honestamente, no pensé que nos atraparan, y ciertamente no pensé que terminaría así. Pero no puedo dejar que se hunda y se queme. Está hablando de vender todo con pérdidas y simplemente desaparecer. Intenté ayudar con dinero, pero ella se negó. Me dijo que me mantuviera alejado. Me pellizqué el puente de la nariz, un dolor de cabeza formándose. ¿Quieres que entre y salve el día? No, dijo Tony con la voz apagada. Quiero que sepas que puede haber más daño del que pretendías. Eres un tipo razonable. Si quieres dejar que todo arda, esa es tu elección. Pero tal vez quieras intervenir, hacer algo, al menos hablar con ella. Sentí que la vieja culpa volvía a arder, como un cuchillo en mi pecho. Esto es culpa suya, no mía. Entonces recordé la nota que dejé. Libre, sin deudas, sin sentimientos. Quise que fuera definitivo, una ruptura limpia. Aún así, la idea de que se estaba desmoronando me mantuvo despierto esa noche, paseando por el suelo del motel. Finalmente, alrededor de la medianoche, me puse una chaqueta, me subí al coche y me encontré conduciendo hacia la casa que una vez llamé hogar. Aparqué al final de la calle. Todas las luces estaban apagadas, sin señales de vida. El jardín parecía descuidado, la luz del porche rota. El lugar tenía un aire de abandono. Me senté allí unos minutos, inseguro de mi siguiente movimiento. Entonces me di cuenta de lo ridículo que estaba haciendo. El divorcio era final, o casi. Esto ya no era asunto mío, ¿verdad? Pero algo en mí se negaba a irse, así que subí al porche y probé la puerta. Cerrada. Tenía mi vieja llave. Sin dejarme pensar demasiado, abrí la puerta silenciosamente y entré. El olor a aire rancio y vino agrio me golpeó de inmediato. Escuché atentamente por si había algún sonido. Silencio. La sala estaba desordenada. Cajas, papeles esparcidos, un vaso medio lleno en la mesa de centro. Crucé el suelo con cuidado, sin querer asustarla si estuviera dormida en la habitación. Entonces, vislumbré un movimiento por el rabillo del ojo. Sara estaba acurrucada en un rincón del sofá, cubierta por una bata fina. Me miró con los ojos asustados, las mejillas surcadas por lágrimas secas. Durante un largo momento, solo nos miramos. Ninguno de los dos habló. Entonces cogió la lámpara, la encendió, y la tenue luz reveló lo demacrada que estaba. Ojos hundidos, pelo sin lavar, una expresión sombría en su rostro. «Michael», dijo con la voz temblorosa, ¿por qué estás aquí?» Tragué, con la garganta apretada. Tony me dijo que las cosas no iban bien. Escaneé la habitación, las cajas con su nombre escrito a mano, la botella de vodka casi vacía sobre la mesa. No estoy aquí para arreglar nada, pero yo me detuve. No sé por qué estoy aquí, pensé. Ella exhaló temblorosamente, apartó el vaso. Supongo que es obvio. Perdí el trabajo. No pude seguir pagando la hipoteca. El banco se queda con la casa. Pero la casa estaba casi toda a mi nombre, dije confundido. Podrías haberme dejado encargarme de la venta, o algo.
Su rostro se retorció con amargura. ¿Encargarme yo? Me dejaste con un montón de papeles que decían que querías salir. ¿Cómo se suponía que iba a pedirte ayuda después de todo eso? No tuve réplica. Simplemente la miré. Era una sombra de la mujer que una vez conocí. Brillante, ambiciosa, llena de vida. Ahora parecía un fantasma. Miré a mi alrededor, notando el polvo, los platos sin lavar en el fregadero, las plantas de interior mustias. Se estaba desmoronando. A pesar de todo, mi pecho se contrajo de lástima, o de pena, o de culpa. No estaba segura de cuál. Intentó levantarse, luego se tambaleó. Instintivamente, extendí la mano para sujetarle el codo, pero ella lo apartó bruscamente. No. Puedo arreglármelas, murmuró. Se hundió de nuevo en el sofá. Sara, dije suavemente, ¿qué quieres de mí? Soltó una risa vacía. No quiero nada. Solo, supongo que quería que supieras que estoy pagando por lo que hice. Todos los días. Esa fue mi elección, ¿verdad? Hizo un gesto vago hacia las cajas. Me diste la casa y te fuiste. Bueno, ahora la estoy perdiendo. La ira en mí quería decir, te lo mereces. Pero todo lo que salió fue un susurro. Lo siento. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Por no haberte visto nunca. Tu soledad, tus luchas. Quizás te empujé hacia él. Tal vez no a propósito. Pero estaba tan metido en mi propia cabeza que olvidé ser un esposo. Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. No, Michael, tú no eres quien me hizo hacerlo. Yo lo hice. Debería haber pedido ayuda o haber ido a terapia. Yo solo quería esa emoción. Pensé que llenaría el vacío. Se secó la mejilla bruscamente. Pero solo lo empeoró. Caímos en un silencio pesado. El aire en la habitación se sentía asfixiante, denso de remordimiento. Finalmente, me hundí en el sillón frente al sofá. Noté mi antigua foto en la mesita, una versión más joven de mí sonriendo. Qué ingenuos parecíamos. Sara respiró hondo y temblorosamente. Encontraste una forma interesante de despedirte, dijo. Contratar a ese actor. Eso fue cruel, Michael. Asentí. Lo sé. Estaba fuera de mí por la ira y el dolor. Quería humillarte como tú me humillaste a mí. No puedo pretender que estuvo bien. Cerró los ojos, un ligero asentimiento de aceptación. Yo tampoco me apunté a este tipo de crueldad. Pero supongo que ambos nos convertimos en extraños. Otro silencio. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, o tal vez era solo mi imaginación. Entonces oí mi propia voz, extrañamente calmada. Te ayudaré. Si quieres, puedo finalizar la venta, encargarme del banco. Este lugar no tiene por qué ser embargado. Podemos hacer una venta corta al menos. Me miró a través de lágrimas que brillaban bajo la luz de la lámpara. ¿Por qué? Pensé que querías que me fuera. Tragué. Quería venganza, pero no esto, no ruina. Supongo que simplemente no quiero que ninguno de los dos salga de esto con nada más que odio. Soltó un débil sollozo, se presionó las palmas de los ojos. No puedo creer que estemos hablando así, después de todo. Asentí. Yo tampoco puedo creerlo, pero aquí estamos. Nos quedamos allí sentados un rato, sin hablar, solo dejando que la emoción se asentara. Luego me levanté. Sentí una ola de finalidad. Voy a llamar a mi abogado por la mañana, averiguar cómo quitarte la casa de encima. Y después de eso, bueno, no creo que debamos vernos de nuevo. Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y aceptación. Gracias, murmuró. Lo entiendo. Asentí, me dirigí hacia la puerta, luego me detuve. Podía sentir su mirada en mí, pero no me giré. Recordé ese último momento en la casa hace semanas, cómo salí sin mirar atrás. Se sentía igual ahora,
solo que más suave, con menos venganza. Sara, dije en voz baja. Sí, espero que encuentres lo que sea que estés buscando, dije con la voz temblando. Y lo digo de verdad. No respondió, pero oí un suave sollozo, casi inaudible. Abrí la puerta, salí. El aire nocturno me golpeó, fresco y quieto. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, como la primera exhalación de un aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo e intercambios educados y mínimos. Mi abogado organizó todo con el banco. La casa salió al mercado rápidamente y yo pagué la deuda restante para que Sara no se viera agobiada por ella. Renuncié a mi parte. De todos modos, tenía ahorrado lo suficiente para encontrar un pequeño condominio. Fue un lío, pero también extrañamente esclarecedor. A veces el cierre llega en forma de documentos oficiales, sellados y archivados. Una tarde lluviosa, la venta finalmente se completó. Miré los cheques finales, las firmas finales, y me di cuenta de que ya no sentía esa ira abrasadora. Fue reemplazada por un dolor sordo, pero al menos era un dolor que me permitía funcionar. Sara se había mudado en silencio, encontrado un lugar pequeño en algún lugar del centro, hasta donde yo sé. No habíamos vuelto a hablar cara a cara. Tony estaba fuera de escena, o eso, decía ella. Le creí. Algo en su voz me decía que su aventura se había extinguido bajo la dura luz de la realidad. Pasé esa noche solo en mi condominio, las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana, y me encontré de pie sobre una pequeña caja de cartón marcada como utensilios de cocina. Dentro estaba el mismo cuchillo, el que había llevado como una retorcida manta de seguridad. Lo saqué, sentí su peso en mi mano. El mismo olor metálico regresó, pero tal vez solo era memoria. Cerré los ojos. No para ella, nunca para ella. Era para mí, para cortar un pedazo del hombre que solía ser. El hombre que pensaba que el amor era suficiente para mantener a raya la traición. El hombre que dejaba que la culpa se enquistara dentro de él. Dejé escapar una respiración temblorosa, caminé hacia la basura y tiré el cuchillo. Después, me quedé junto a la ventana, dejando que la lluvia repiqueteara contra el cristal. Casi podía ver mi reflejo. Un hombre renacido de la amargura. Pensé en cómo Sara y yo habíamos planeado envejecer en esa casa, llenarla de risas de niños, verlos correr por el jardín. Ahora esos sueños estaban esparcidos como cenizas al viento. Pero ya no sentía esa culpa paralizante ni esa rabia salvaje. En cambio, sentía algo parecido a la aceptación. O tal vez solo era agotamiento. Me serví un vaso de whisky. No para ahogar mis penas, sino para brindar por un final. Lo bebí lentamente, dejando que su calor se extendiera por mi pecho. La ciudad afuera brillaba, indiferente a mi tragedia personal, y sin embargo, encontré una extraña paz al saber que lo peor había quedado atrás, que había sobrevivido. Así que, aquí estoy, relatándolo todo como si hablara con un juez o un jurado, cada detalle desordenado, cada venganza mezquina, cada gramo de culpa. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no puedo mentir. Una parte de mí encuentra una sombría satisfacción en haber enfrentado la traición de frente, en haber orquestado esa escena final con el actor contratado. ¿Infantil? Sí. ¿Vengativo? Absolutamente. Pero me dio un cierre de una manera retorcida, incluso si desearía haber encontrado un camino más elegante. La gente guarda secretos, la gente miente. A veces esas mentiras desmoronan tu vida. A veces te desmoronas tú mismo, intentando encontrar la verdad.
Lo que he aprendido es que las heridas más devastadoras no siempre son visibles en la superficie. Se arraigan profundamente, alojándose en el corazón donde pueden podrirte desde adentro. La traición de Sara era lo suficientemente obvia, pero la verdadera infección fue mi propia culpa, mi propia sospecha silenciosa de que podría haber hecho más. O tal vez esa es solo la configuración predeterminada de un hombre que ama demasiado fuerte, culparse a sí mismo por no ser perfecto. Ahora paso mis días en mi nuevo condominio, trabajando, corriendo los fines de semana, visitando ocasionalmente a mi madre en Virginia. Ella está bien, por cierto, y todavía no le he contado exactamente lo que pasó. Quizás, algún día, cuando pueda hablar de ello sin esa ponzada de dolor. Pero por ahora, le hago creer que solo me enfoco en mi carrera. Que tenga esa paz, ha perdido suficiente en su vida. Mi padre, sus sustos de salud, no hay razón para cargarla más. A veces, en noches de insomnio, pienso en Sara. Me imagino su rostro la noche que salí, o la segunda vez que salí, cómo esa vulnerabilidad cruda en sus ojos reflejaba la mía propia. Me pregunto si está bien, si ha logrado recuperarse. Espero que sí. Quizás nunca volvamos a hablar, pero no le deseo más sufrimiento. He terminado con la venganza. Prefiero pensar en ella como una lección que aprendí a un gran costo. Y si te preguntas si alguna vez tuve dudas sobre quedarme, sobre intentar arreglar las cosas, sí, las tuve. Brevemente. Pero la confianza, una vez hecha añicos, es como un espejo roto. Puedes pegarlo, pero seguirás viendo las grietas. Y prefiero no tener espejo a ver mi reflejo fracturado cada mañana. ¿Tony? Desapareció de mi vida tan silenciosamente como entró. No más mensajes, no más llamadas. Por lo que sé, tal vez se mude a otro estado, persiguiendo algún nuevo trabajo inmobiliario. Que tenga suerte, supongo. No puedo decir que me importe mucho. Si aprendió algo sobre meterse con la esposa de otro hombre, tal vez eso sea suficiente. ¿Qué sigue para mí? Realmente no lo sé. Pero por ahora, dejo que el tejido cicatricial se forme sobre la herida. He tenido en cuenta una última cosa que mi padre solía decir. Una cicatriz es prueba de que fuiste herido, pero también prueba de que sanaste. Supongo que eso lo resume todo. Así que esa es la historia en su totalidad. Como dije, si esto es una deposición o una confesión, lo tienen todo. Sostuve un cuchillo una vez, pensando que me ayudaría a mantener el control. Al final, nunca lo usé. Dejé ir la casa, la dejé ir a ella, y me fui con un corazón que aún late, aunque con una nueva y dolorosa conciencia de lo frágil que puede ser el amor. No sé si eso me hace débil o fuerte, solo sé que me hace humano. Y en este momento, acepto eso como suficiente.